Un poco de impresionante la cantidad de mensajes que tenemos por el impuesto a las ganancias. En general todos dicen, che, me aumentaron un poquito el sueldo, pero se lo come el impuesto a las ganancias. Guillermo Poch es nuestro experto. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Como norma es así, que te aumentan y probablemente te lo toma el impuesto a las ganancias. Y sí, eso es muy probable y sobre todo hay que tener en cuenta también el impacto de la inflación. Hoy un empleado en relación de dependencia, alguien que trabaja en cargos públicos o jubilaciones, que tiene ingresos por debajo de 330.000 pesos, no paga impuestos a las ganancias. ¿Bruto o neto? Bruto. O sea, sin los descuentos, no es lo que me llevo en el bolsillo. Totalmente. Cuando hablamos de bruto es lo que vos ves en la primera línea en el recibo de sueldo y después empiezan todos los descuentos. Serían 174, creo que era, ¿no? Más o menos el neto. Más o menos te das, en 330 estás en 273.000 pesos. Ah, más ok, o menos. 273. Más o menos ese es el monto. Más o menos eso. Bueno, quería ver, entre tanto hay una información que vamos a ver, que una mala para Luis Juez que sale del Consejo de la Magistratura, después lo vamos a ampliar. A ver, si con estas placas podemos entender, Guillermo, los que somos duros de entendederas de la cuestión de las ganancias. Hasta esto que estaba diciendo, hasta 330.000 pesos brutos, 274 neto de bolsillo. Totalmente. No pagan ganancia. Estás hablando de relación de dependencia. En relación de dependencia, los autónomos tienen otro régimen aparte que no tienen este beneficio que hoy tiene un empleado en relación de dependencia. Que somos los parias, somos la gente odiada por el sistema, pero se nos ocurre trabajar por nuestra cuenta. No tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, nos tenemos que arreglar la jubilación como podemos, pero bueno, Sí. Otro día hago todo el reclamo de los autónomos. Desde los 330.000 pesos brutos y hasta 431.988 brutos, ¿qué es lo que te deducen por impuesto a las ganancias? Ahí tenés una escala en el impuesto a las ganancias de una deducción especial por este tipo de categorías, ¿sí? O sea, ahí hay una deducción de 129.000 pesos por mes y eso en definitiva se va restando. Después, cuando uno hace el recibo de sueldo, uno ve el sueldo bruto, que es lo que te dice el empleador que te va a pagar. Después aparece la parte laboral, que aproximadamente es un 17% de lo que vos tenés de sueldo bruto. Y después aparecen otras deducciones en el impuesto a las ganancias, que es el mínimo no imponible, que eso es lo que se te deduce a vos como autónomo. Después, cónyuge se deduce también, siempre que no tenga una suma superior a 250.000 pesos en el año de ingresos, o sea, nada, o sea, casi no puedes deducir a un cónyuge. Y los hijos, aproximadamente 118.000 pesos por hijo es lo que puedes estar deduciendo en situaciones normales. Para la cuestión tributaria, ¿me conviene casarme o no casarme? Conviene, de alguna manera, es casi lo mismo, porque si está teniendo un ingreso de 20.000 pesos por mes, ya no te lo puedes deducir, Luis. Claro. O sea, quedaron muy bajos los mínimos no imponibles o los montos que uno hace para analizar la liquidación del impuesto a las ganancias. Le digo ¿Y porque los se quiere hijos? casar, ¿eh? ¿Y los hijos? Los ¿Lo hijos, mismo? 118.000 pesos, está en el presupuesto, está la posibilidad este año de deducir, o sea, lo que se va a plantear para el 2023, es la posibilidad de deducir gastos por educación, que antes no estaba contemplado en el impuesto a las ganancias. Bueno, próxima placa, a ver si seguimos aclarando. El impuesto a las ganancias, el aguinaldo, el sueldo anual complementario, no paga si la remuneración promedio es inferior a 330.000 bruto de vuelta. Bruto siempre, cuando estamos hablando de estos importes, es el monto bruto. Lo que vos terminás analizando es, sacás el promedio de todas las remuneraciones, ¿sí? Si en un mes vos tuviste un monto superior, pero el promedio te queda por debajo de 330, lo que terminás deduciendo son 165.000 y sobre la diferencia pagás impuesto a las ganancias. ¿Qué si esto no se devuelve por la primera cuota del aguinaldo? Porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que vos lo pagás a lo largo de todo el ejercicio, ¿sí? Y los montos, conforme la gente sabe, se los fueron subiendo a lo largo del año. ¿Qué pasa? Si vos haces un cálculo total, te tendrían que estar devolviéndote plata de lo que se te retuvo en la primera parte del año. Entonces, como que cada mes que vos vas pagando, como que se rompió algo del impuesto a las ganancias que perjudica un poco al empleado, en realidad. Bien. Bueno, con el aguinaldo ya lo tenemos visto. A ver, la próxima placa, perdón. Con sueldo bruto,
Aparte, ¿qué tengo que deducir? A ver, me cuesta entender la placa. Bueno, es complejo, o sea, para la gente, o sea, sin conocimientos laborales e impositivos, es complejo. La liquidación, tenés la deducción de aportes, lo que uno termina pagando para la jubilación, obra social, también puede quedar incluido en algunos casos el sindicato. Después en el impuesto a las ganancias tenés ese mínimo, que son más o menos 20.000 pesos, son 252.000 pesos en todo el año de deducción, es 21.000 pesos. Después tenés la deducción por cónyuge, si casi no tiene ingresos, los hijos los podés también deducir, y después aparecen unas deducciones especiales para los empleados en relación de dependencia, y después tenés alquileres, servicio doméstico, que también lo podés restar de la base imponible del impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de base imponible es el monto por el cual se calcula el impuesto a las ganancias. Claro, bien. ¿Quedó alguna otra placa más que tengamos que ver? Si no tengo, pero montones, es muy básicas, consultas muy básicas sobre este tema. Jubilados, ¿quiénes pagan ganancia? Los que están por arriba de ese monto. O sea, y después también está la posibilidad, que hay jurisprudencia, de que aquellos que están en una situación de vulnerabilidad pueden hacer un planteo y se les deja aplicar el impuesto a las ganancias. En tweets míos, ahí tienen antecedentes en donde se aborda ese tema. Ahí está. No me conviene hacer horas extras porque entro en ganancias. Esto le debe pasar a muchos que están en relación de dependencia. Sí, está muy buena la pregunta, Luis. Una persona en 3.30 deja de pagar. Cuando recibe 3.31, pierde plata. Le conviene ganar 3.30, le quedan unos pesos más ganando 3.30. Le subís 1.000 pesos, pierde plata. ¿Paga la escala más alta? No, todavía no. Todavía no, está en una tasa más o menos de un 12%, pero lo que te digo es, te pagan 331.000 pesos, perdés plata. A partir más o menos de 335.000 es cuando empezás a ganar plata efectivamente. Bueno saberlo para negociar el ingreso, ¿no? Acá Erika dice, a mi esposo le lleva el impuesto a las ganancias del 75% de las horas extras. Que, claro, es lo que vos estás contando. Debe ser uno de estos casos de 330, de 31. Superaste el monto, entrás en la ley de impuesto a las ganancias y muy rápidamente subís una tasa efectiva de un 35%. Acá de vuelta te preguntan el monto para deducir por hijo. Lo pregunta Pablo. 118.000 pesos por cada uno de los hijos. ¿Por año? Por año. Increíble. Trabajo en relación de dependencia, dice Orlando. La pregunta es cómo hacer el cálculo para saber lo que me descuenta el impuesto a las ganancias es un robo. Bueno, tiene que estar en el recibo eso, ¿no? En el recibo vas a ver una última línea. En la placa que mostrábamos antes tiene un gran marco de referencia como para saber de qué se trata la liquidación. Se la puede pedir el empleador y mensualmente los importes le van cambiando. Es un poco complejo para alguien que no conoce en materia impositiva. ¿Hay alguna devolución de impuesto a las ganancias? Si tenés un exceso de retenciones, supongamos alguien que pagó con tarjeta de crédito. Abril o marzo. Ahora es la época fuerte donde viene el hachazo. Pero en abril-marzo generalmente hay una devolución. Tenés devoluciones por exceso de retenciones y también está la posibilidad de computar las retenciones del impuesto a las ganancias, principalmente por las compras en tarjetas de créditos derivadas de pagado en moneda extranjera. Consulta para el tributarista, dice Guido Borenstein. En enero, cuando actualicen el piso de ganancias, ¿lo hacen teniendo en cuenta este piso de 330 o toman el piso de principio de año? No, lo van a tener que actualizar a partir de los 330 para de alguna manera siempre tener ese universo de gente que ellos quieren tener sometidos al impuesto a las ganancias. Claro, acá está. Algún día también hablan de bienes personales que nos liquiden. Claro, ni hablar. Idea, tu opinión sobre bienes personales. Bienes personales es un impuesto que casi no tendría que, nosotros tendríamos que estar hablando porque tendría que ser de una alícuota muy bajita, porque en definitiva al fisco se les brinda información a través de ese impuesto. No tendría que ser un impuesto de recaudación, sino un impuesto de control. Claro. Lo llamativo es que aún sabiendo que es un impuesto de control y solo aportando con tasas muy altas y que perjudica la inversión, solo aporta el 3% de la recaudación nacional, nada. En sucesiones, ¿los herederos pagan ganancias por la venta de esos bienes, dice Claudia? Los bienes que se reciben en una donación o en una herencia no pagan impuesto a las ganancias. Ahí está. ¿Por qué no...? Bueno, ya lo explicamos, el tema de los hijos.
El servicio doméstico no se... El servicio doméstico se deduce, Pancho. Se deduce. Tenés la posibilidad de deducirlo hasta el monto de los 252.000. Seguros, créditos. También seguros, tenés la posibilidad. Y la parte de médicos también es deducible, que eso vos lo tenés que ir informando mensualmente vía el CIRADIG. Sí. Alejandra dice no tiene nada que ver nada con ganancias, pero qué fuerte que están Pancho y vos. No, pero me gusta. Me parece que Me dejaron afuera. Está bueno que te un elogio alguna vez, ¿no es cierto? Bienvenido. Claro, ahí está. Le mandamos un saludo a Alejandra. Sí, claro. Que nos mandó una como corresponde. No puedo pagar el impuesto a las ganancias. Es buena esta, Carlos. No puedo pagar el impuesto a las ganancias. ¿Qué me pasa? Si uno Debe no, ser un autónomo, ¿no? Porque si no, el otro te lo deducen Claro, te lo directamente. retienen. si uno no paga el impuesto a las ganancias, no presentás la declaración jurada en término, se te aplican una multa automática, tenés tiempo para presentarla, si la presentás dentro de los 15 días se baja la mitad, es bajita la multa, y después el fisco tiene todas las posibilidades de accionar para cobrar ese Está muy impuesto. bien. Y aparte te suspenden, o sea, viste que vos para emitir una factura tenés que tener el, ¿cómo se llama el coso El ese? quit, la constancia de quit, después de reiterados incumplimientos, se te bloquea la quit y te genera complicaciones en el mundo tributario. Claro, porque digamos, insisto con los autónomos, perdón que machaque sobre esta cuestión, pero nosotros pagamos anticipo de ganancia por el año que viene, sin saber si el año que viene tenemos trabajo y estamos en condiciones de hacerlo. ¿Qué le pasa a un autónomo que, por ejemplo, hoy paga y llega el año que viene y no tiene con qué aportar? Luis, está bueno tu comentario. O sea, siempre se están dando beneficios, principalmente a los monotributistas y a los empleados en relación de dependencia. El autónomo queda en una categoría que tiene una categoría alta. Entonces, hay algunas modificaciones sería necesario para igualar ese tratamiento a iguales escalas de ingresos. ¿Por qué no se incluye al autónomo siempre en estas reformas? ¿Porque no tiene un sindicato? Claro. ¿Porque recauda mucho, es universo? Hay una cuestión también de política tributaria y de alguna manera de cantidad de universos. El monotributo tiene más o menos 4.500.000 personas dentro de ese universo. Está otro monto, o sea, otra cantidad de gente importante en empleados en relación de dependencia. Y como vos indicás, esa gente, o sea, el autónomo no tiene tal vez la fuerza en la Alguien que lo cantidad de represente. gente. Claro, tal cual. Claro, totalmente. Placer verte. Nos olvidamos de preguntarte algo que sea central. Aprovecha ahora. No, o sea, que la gente vaya cargando mensualmente, vinculado a lo que venimos conversando, que la gente vaya cargando mensualmente la información para que el empleador le pueda hacer las deducciones a tiempo y forma. ¿Cómo te vino la vocación de tributaria? ¿Que de chiquito a qué jugaba? O sea, porque... Viene de familia, o sea, viene de familia. Luis. Ah, ahí está. Aparte son unos genios porque de verdad son mejores que todos el resto. Tienen una no, sagacidad. claro. De verdad son gente muy inteligente. Son gente rara. Fue ella. Gracias, muy amable. favor. Hay más información.